Dicen que en San Isidro del Monte, cuando el reloj marca las 3 y las campanas no suenan, alguien cruza la calle principal arrastrando los pies. No se le ve el rostro, solo se oye el roce de su carne podrida contra el empedrado, como si el suelo mismo respirara con él. San Isidro era un pueblo que se desmoronaba en silencio. Tenía apenas 2 calles, una plaza desierta, una iglesia abandonada y un cementerio que se abría solo. No por el viento, sino por los suspiros que salían desde adentro. Los vecinos, los pocos que quedaban, hablaban bajo, con el miedo pegado a la lengua. Decían que el aire olía a hueso y a café quemado desde que apareció el muerto caminante. Nadie recordaba con certeza cuándo empezó la historia. Algunos juraban que todo había comenzado con el velorio de don Eusebio Morales, el carnicero. Otros, que fue antes, cuando un niño desapareció una noche de lluvia y su madre amaneció muerta de rodillas frente a la puerta. Pero todos coincidían en algo. Desde esa noche, alguien tocaba las ventanas a la misma hora, como si buscara entrar. El protagonista de esta historia es Martín Luján, un maestro de escuela que llegó desde la capital buscando tranquilidad. Le habían dicho que San Isidro era el lugar perfecto para escapar del ruido, y no mintieron. Allí solo se oía el viento, los perros a lo lejos, y de vez en cuando, el sonido de una pala mordiendo la tierra a medianoche. Martín alquiló una casita al borde del cementerio, una construcción vieja, de adobe, con paredes húmedas y un olor persistente a tierra recién removida. La dueña, una anciana encorvada llamada doña Jacinta, le entregó las llaves sin mirarlo a los ojos. «Si oye pasos en la noche, no se levante», le dijo, con una voz que parecía haber pasado por siglos de silencio. «Y si tocan la puerta, no conteste, aunque juren que lo conocen». Martín rió, pensando que era una de esas supersticiones rurales, pero al entrar sintió algo extraño. La temperatura bajó de golpe y en una de las paredes había una marca, una mano negra, grande, como si alguien hubiera intentado salir del otro lado. Durante los primeros días, el maestro intentó adaptarse. Los niños del pueblo eran pocos y callados. En clase, apenas levantaban la vista del pupitre. Uno de ellos, un chico delgado de ojos enormes, Tomás, solía quedarse hasta tarde, dibujando cruces en los márgenes de su cuaderno. Una tarde, Martín le preguntó qué hacía. «Es para que no venga», respondió el niño sin alzar la mirada. «¿Quién?» «El que camina». «¿Qué camina?» Tomás alzó la vista, y en sus pupilas dilatadas parecía reflejarse algo que no estaba allí. «El muerto, profe. El muerto que vuelve todas las noches». Esa noche, Martín no pudo dormir. El viento silbaba entre las tejas, trayendo consigo un olor a madera podrida y a flores marchitas. A las 3 en punto, los perros del pueblo comenzaron a ladrar enloquecidos. Luego, silencio. Solo el tac-tac-tac de algo golpeando su ventana. Martín se incorporó lentamente. La luna apenas iluminaba la habitación, pero alcanzó a ver una sombra larga, muy larga, cruzando el patio. Se movía torpe, arrastrando una pierna. Creyó que era un borracho o algún ladrón. Agarró una linterna, salió al corredor y gritó: «¡Oiga! ¿Quién anda ahí?». Nadie respondió. El haz de luz recorrió el jardín hasta detenerse sobre algo. Una huella marcada en el barro, profunda, como si la hubiera dejado un pie descompuesto. El olor que vino después le revolvió el estómago. Carne vieja, húmeda, mezclada con tierra y azufre. Al día siguiente, fue a preguntar al pueblo. Los vecinos lo escuchaban en silencio, intercambiando miradas nerviosas. Nadie quería hablar. Finalmente, el cantinero, un hombre robusto de rostro hinchado por el aguardiente, murmuró: «Usted no debería vivir allá». «¿Por qué?». «Porque ese muerto siempre regresa a la casa del último que no le creyó». Martín rió incómodo. «¿Y quién era antes de mí?». El cantinero bajó la voz. «El padre Esteban». Lo encontraron sentado frente a la iglesia, con la sotana llena de tierra y los ojos abiertos, como si lo hubieran desenterrado vivo. Esa noche, Martín decidió quedarse despierto. Apagó las luces, se sentó junto a la ventana y esperó. La luna se escondió detrás de una nube y el aire se volvió espeso. A las 3, otra vez, los perros comenzaron a aullar.
y después el sonido, tac, tac, tac. Pero esta vez no venía de la ventana, venía del interior de la casa. Sintió como algo se arrastraba por el suelo del pasillo. La linterna temblaba en su mano. El ruido se detuvo justo frente a la puerta del dormitorio. Un golpe seco, otro y otro. Martín retrocedió hasta la pared. El pomo de la puerta giró lentamente. Un aire frío se filtró por la rendija, y entonces una voz áspera, como salida de una garganta llena de polvo, dijo: «Maestro, devuélvame lo mío». El amanecer en San Isidro llegó sin color. El sol parecía enfermo, filtrándose débil entre una neblina amarilla que olía a óxido. Martín despertó en el suelo, junto a la cama. No recordaba cuándo había perdido el conocimiento, solo que esa voz, seca, imposible, humana y no humana a la vez, seguía resonando en su cabeza. «Devuélvame lo mío». Miró el pasillo. La puerta estaba abierta, y en el suelo, dejando un rastro húmedo, se extendía una marca oscura que llegaba hasta la salida. Era como si algo, o alguien, hubiese entrado, recorrido la casa, y luego se hubiera ido caminando hacia el cementerio. El amanecer en San Isidro llegó sin color. El sol parecía enfermo, filtrándose débil entre una neblina amarilla que olía a óxido. Martín despertó en el suelo, junto a la cama. No recordaba cuándo había perdido el conocimiento, solo que esa voz, seca, imposible, humana y no humana a la vez, seguía resonando en su cabeza. «Devuélvame lo mío». Miró el pasillo. La puerta estaba abierta, y en el suelo, dejando un rastro húmedo, se extendía una marca oscura que llegaba hasta la salida. Era como si algo, o alguien, hubiese entrado, recorrido la casa, y luego se hubiera ido caminando hacia el cementerio. Durante el desayuno, doña Jacinta apareció en la ventana sin que él la oyera llegar. Su silueta delgada se recortaba contra la bruma. Parecía una sombra desprendida del muro. «Lo escuchó, ¿verdad?», dijo sin saludo. Martín tragó saliva. «No sé qué escuché». «Lo escuchó. Todos lo escuchamos, tarde o temprano». «¿Qué es eso que camina?» «No es un qué, maestro, es un quién». «¿Quién entonces?». Doña Jacinta bajó la mirada y murmuró: «Al que mataron sin confesión, al que juró volver a reclamar su nombre». El maestro pensó que la anciana deliraba, pero el miedo persistía. Esa noche fue a la iglesia abandonada. El portón estaba cubierto de moho y los vitrales, rotos como heridas. Dentro, el olor era insoportable: humedad, cera vieja y algo más, algo rancio, parecido al hierro. En el altar, encontró un crucifijo caído, y detrás de él, una libreta cubierta de polvo. Era el diario del padre Esteban. Las páginas manchadas de tierra contaban una historia que lo dejó helado. 22 de marzo. Han desenterrado a Eusebio Morales. Juraban que su cuerpo se movía dentro del ataúd. 23 de marzo. Fui al cementerio. La tumba estaba abierta desde dentro. Nadie quiere hablar. Jacinta me implora que lo selle con cal, pero eso sería profanar. 24 de marzo. Alguien tocó mi puerta a las 3. No abrí. Oí su voz. «Padre, me olvidaron». Lloré como un niño. 25 de marzo. Si mañana vuelvo a oírlo, le abriré. Quizás solo busca confesión. La última página estaba rota. Solo quedaban 2 palabras, escritas con tinta corrida. No era él. Martín salió corriendo hacia el cementerio. El aire pesaba, y el cielo se apretaba contra los cerros como una tapa de plomo. La verja estaba abierta, oxidada. Las cruces torcidas parecían moverse bajo el viento, y los nombres en las lápidas se borraban como si algo los lamiera por dentro. Llegó hasta la tumba de Eusebio Morales. La tierra estaba revuelta, reciente. El ataúd, a medio salir, mostraba una grieta de la que brotaba un olor insoportable. Martín retrocedió, cubriéndose la boca, pero algo llamó su atención. Una mano, huesuda, sobresalía de la tierra, sosteniendo una llave. Era la misma llave que faltaba del llavero de su casa. Esa noche, los perros no ladraron. El silencio era tan absoluto que se oía el tic-tac del reloj de pared, como un corazón ajeno. Martín encendió una vela y colocó la llave sobre la mesa. Intentó leer, rezar, beber algo, pero la mente no le obedecía.
Cuando el reloj marcó las 3, la llama comenzó a temblar. Una brisa fría atravesó la habitación, y de la oscuridad del pasillo emergió una sombra sin rostro, con el pecho hundido y la piel como trapo húmedo. La vela se apagó, solo quedaron los ojos, 2 huecos rojos brillando en la nada. «Devuélvame, lo mío», susurró aquella cosa arrastrando las sílabas como piedras. Martín, paralizado, apenas pudo preguntar: ¿Qué es lo tuyo? El muerto alzó un brazo y señaló su cuello, el lugar exacto donde, tiempo atrás, el carnicero Eusebio había llevado su medallón de San Benito. Al amanecer, el maestro buscó entre sus cosas y encontró el medallón dentro de un cajón del escritorio, cubierto de tierra seca. No recordaba haberlo visto antes. Tampoco recordaba haber abierto ese cajón. Decidió devolvérselo. Fue al cementerio, con la medalla colgando de un hilo. El cielo estaba encapotado y un trueno lejano retumbaba como una advertencia. Se acercó a la tumba, ya casi abierta por completo. El aire olía a tormenta y a muerte. Martín arrojó el medallón al interior del ataúd y murmuró una oración. Pero apenas dio media vuelta para marcharse, algo le tomó del tobillo. Una mano fría, viscosa, lo sujetó con fuerza inhumana. Martín gritó, tirando hacia atrás, pero la tierra se abrió bajo sus pies. Por un instante, vio el rostro del muerto. No era un rostro humano, sino una máscara hinchada de barro, con la boca cosida por raíces. La voz volvió, más profunda, más cerca de su oído. «Tarde. Ya me diste tu lugar». Cuando los vecinos oyeron los gritos, ya era de día. Fueron hasta el cementerio. Solo encontraron la pala caída, la tierra removida, y sobre la lápida de Eusebio Morales, el sombrero del maestro Luján. Nadie volvió a ver al maestro después de eso. Doña Jacinta, en cambio, comenzó a poner una vela frente a la ventana cada noche. Decía que era para guiar al que aún camina, y en efecto, desde entonces, cuando el reloj marca las 3, puede oírse de nuevo el tac, 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 pero no viene del cementerio, viene desde la casa del maestro. Los meses pasaron. El pueblo siguió con su rutina, o lo que quedaba de ella. Los niños dejaron de ir a la escuela. Los hombres bebían en silencio en la cantina, mirando hacia la colina del cementerio como si esperaran ver algo salir de allí. Y cada madrugada, cuando el reloj daba las 3, el viento soplaba distinto, como si trajera pasos dentro de sí. Doña Jacinta fue la primera en decirlo. Él volvió, pero ya no es él. Una noche, Tomás, el niño de los dibujos de cruces, fue el único que se atrevió a acercarse a la casa del maestro. La vela que Jacinta dejaba en la ventana seguía encendida, aunque la llama se movía al revés, inclinándose contra el aire. La puerta estaba entreabierta. Tomás entró. El olor a humedad era insoportable. Las paredes parecían llorar. Encima de la mesa, la llave seguía allí, oxidada, y sobre ella había una hoja nueva del cuaderno del maestro. El niño leyó con la voz temblorosa. «No hay descanso. Me arrastra cada noche. Me obliga a caminar donde no quiero. No soy yo el que toca las puertas, pero mis manos ya no me obedecen». De repente, el suelo crujió detrás de él. Un sonido húmedo, irregular, como si alguien deslizara un costal de carne por el suelo. Tomás giró y lo vio. Era el maestro, o algo que lo había habitado. Su piel estaba cubierta de una capa de tierra seca que se abría en grietas, dejando escapar un olor dulzón. Tenía los ojos hundidos, negros como pozos, y un hilo de sangre seca le bajaba por el cuello. «Tomás», susurró con una voz que parecía venir desde abajo de la tierra. «Ayúdame». El niño retrocedió, pero el cuerpo del maestro dio un paso torpe hacia él. Con cada movimiento, la piel se le desprendía en trozos, cayendo al suelo con un ruido blando. «Ayúdame a volver». Tomás gritó y salió corriendo. No paró hasta llegar a la iglesia abandonada. El cura Esteban había muerto hacía tiempo, pero aún quedaban los restos del confesionario. Tomás se encerró allí, llorando. Afuera, el viento silbaba como si tuviera voz, y entre el ulular de las ráfagas, escuchó pasos acercándose por la nave central. «Tomás», era la voz del maestro otra vez.
quebrada, vacía. Solo quiero hablar. El niño apretó las manos contra los oídos. Los pasos se detuvieron justo frente al confesionario. Luego, el sonido suave de uñas rasgando la madera. Una fisura se abrió. Por la rendija, Tomás alcanzó a ver un ojo gris, inerte, que se movía con esfuerzo dentro de una cuenca cubierta de tierra. Entonces, el maestro habló de nuevo, pero su voz había cambiado. Era más profunda, más antigua. Él me tomó, Tomás. Él me usa. No me deja ir. El niño rezó, en voz alta, y al pronunciar el nombre de Dios, el ojo se contrajo. Un rugido estremeció la iglesia. Las ventanas se rompieron, y las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Cuando el silencio regresó, el confesionario estaba vacío. Solo quedaba el cuaderno del maestro, abierto sobre el suelo, con una frase nueva escrita en letras torcidas. El muerto busca un cuerpo nuevo cada generación. El pueblo comenzó a cambiar. La gente hablaba dormida, caminaba de noche sin recordar. Las campanas sonaban solas, aunque no quedaba sacristán. Y al amanecer, en la plaza, aparecían huellas de barro fresco que llevaban hasta el pozo. Nadie se atrevía a mirar dentro. Doña Jacinta enfermó. Desde su cama, repetía entre murmullos: «Hay que cerrar la tierra. Hay que taparla de nuevo, antes de que tome a otro». Pero nadie la escuchó. Esa misma noche, su casa amaneció con las paredes llenas de inscripciones hechas con carbón, cruces, fechas, nombres, y una palabra repetida decenas de veces: Luján. Una tormenta cayó sobre San Isidro, la más fuerte en décadas. El agua corrió por las calles como ríos negros, arrancando las cruces del cementerio. Las tumbas se abrieron, los ataúdes flotaron como troncos huecos, y entre los relámpagos, algunos juraron ver al maestro caminando entre los sepulcros, llevando una pala en una mano y un farol en la otra. No cavaba para enterrar, cavaba para abrir. Cada rayo lo iluminaba un instante, mostrando su rostro desencajado, los labios moviéndose sin voz. Y cuando el trueno rugía, el eco parecía repetir su plegaria: «Devuélveme lo mío». Al día siguiente, el pueblo amaneció cubierto de lodo. El cementerio estaba vacío. No quedaba ni un cuerpo en las tumbas. Tomás, que sobrevivió escondido en el campanario, contó que vio cómo las siluetas salían de la tierra y se dirigían una a una hacia la casa del maestro. Entraban por la puerta, pero ninguna volvió a salir. Cuando por fin amaneció, el sol iluminó algo que nadie pudo explicar. Toda la fachada de la casa estaba cubierta de rostros formados con barro y carne seca, como si las paredes respiraran. Entre ellos reconocieron el del maestro y el de doña Jacinta. Esa noche, el niño abandonó San Isidro del Monte. Caminó por el camino viejo hasta que el pueblo desapareció detrás de la neblina. Pero al llegar a la carretera, algo lo hizo detenerse. Un ruido, lejano, conocido. Tac, 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 como un paso húmedo sobre piedra. Miró hacia atrás. En el horizonte, la silueta del pueblo se desdibujaba. Solo una luz seguía encendida, la del farol del maestro, oscilando débilmente en medio de la oscuridad. Los viajeros que cruzan hoy esa zona dicen que, algunas madrugadas, se escucha el mismo sonido siguiendo los autos, incluso a kilómetros del lugar. Dicen que si te detienes, la radio se llena de estática, y entre el ruido se oye una voz: «Devuélveme lo mío». Y si respondes aunque sea en susurro, alguien tocará tu ventana esa noche, justo a las 3. No importa dónde estés,